Has visto a Rudy salir de ese campo cientos de veces. El canto, las lágrimas, el pequeño que no se rendía. Pero nunca se supo lo que realmente se escondía detrás de esa camiseta. Un guionista que odiaba Notre Dame, un estudio que quería a Brendan Fraser, una carrera naval borrada de la existencia. Incluso un escándalo de fraude hizo añicos la leyenda décadas después. Esta historia de un perdedor esconde verdades más extrañas que cualquier final de Hollywood podría soñar. Estos son 25 datos curiosos sobre Rudy. 1993. Y juro que algunos de estos secretos no estaban destinados a aparecer en los momentos destacados. Y antes de profundizar en el tema, quédense un rato, porque tenemos un dato extra al final que cambiará por completo su visión de la famosa escena del arrebato. Pero antes de sumergirnos en el tema, seamos honestos. ¿Alguna vez Rudy te hizo creer que podías hacer algo? ¿Todos dijeron que no podías? Si es así, deja un comentario. Si no fue así, dime por qué. Hecho 1. Notre Dame no permitía filmar en su campus desde 1940. Tras 52 años de cierre, la última película fue Canuto Rogne. El estadounidense Ronald Reagan como Gipper. Entonces, este perdedor de 1,68 metros, llamado Rudy Ruettiger, convenció a la universidad de romper su prohibición de medio siglo. Todavía recuerdo la primera vez que noté ese detalle, sentado en el sofá de mis padres con palomitas en el regazo, pensando en cuántos directores habrán tocado esas puertas y fueron rechazados. Sin la intervención personal de Rudy, esta película nunca habría existido. El verdadero estadio de Notre Dame, la cúpula dorada, el corazón palpitante del fútbol de los Fighting Irish, esa era la historia. Algunas películas necesitan pantallas verdes. Este necesitaba terreno sagrado. Y de alguna manera, el pequeño que se negó a rendirse los convenció de abrir las puertas. Hecho 2. A Angelo Pizzo, el guionista detrás de Rudy, le disgustaba activamente Notre Dame. Cuando Rudy Ruettiger lo contactó por primera vez después de Hoosiers, Pizzo no quería tener nada que ver con otra película de Indiana Sports, especialmente una sobre una escuela que no soportaba. Él siguió negándose. Rudy siguió acosándolo. Alrededor de 1989, Pizzo finalmente cedió, no porque de repente amara a los Fighting Irish, sino porque no podía quitarse de encima a este pequeño incansable que se negaba a aceptar un no por respuesta. La ironía es hermosa. Un guionista que odiaba Notre Dame escribió una de las películas más queridas sobre Notre Dame jamás hechas. Recuerdo haberme enterado de esto años después y reírme a carcajadas en mi auto. A veces, las mejores cartas de amor vienen de personas que empezaron siendo cínicas. Pizzo nos dio esta película no porque creyera en Notre Dame, sino porque creyó en Rudy. Y honestamente, eso hace que todo sea aún mejor. Hecho 3. En 1982, 7 años después de su famoso despido, Rudy presentó la historia de su vida a los ejecutivos de Hollywood. Se rieron de él y lo echaron de la habitación. Desesperado, llegó a un acuerdo con un guionista que supuestamente lo estafó y le quitó todos los ahorros de su vida. Roto, mientras vivía en South Bend, Rudy vio a los Hoosiers en 1986 y pensó que tal vez todavía había una posibilidad. Por pura suerte, consiguió el contacto de Angelo Pizzo. Le tomó 3 años más de búsqueda incansable antes de que Pizzo aceptara escribir el guión. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en eso. La historia real de Rudy, de nunca rendirse, se desarrolló mucho antes de que las cámaras empezaran a grabar. La película que todos amamos casi nunca llegó a hacerse. Y el tipo que lo hizo posible fue el mismo que lo perdió todo intentándolo. Esa es la verdadera historia del desvalido, no solo la captura, pero la década de rechazo que vino después. Hecho 4. El estudio quería que Brendan Fraser interpretara a Rudy Ruettiger. Fraser era un hombre recién llegado de Encino, alto, de hombros anchos y con potencial para ser líder. El director David Anspaugh contraatacó con fuerza. Toda la historia giraba en torno a que Rudy era demasiado pequeño para jugar al fútbol. Anspaugh tenía la mirada puesta en Sean Astin desde el principio. 5 pies 7 pulgadas, luchador, creíble como un perdedor. Pero incluso Astin fue considerado demasiado delgado. Los productores le dijeron que debía subir entre 10 y 15 libras solo para parecer creíble. El propio Rudy apoyó a Astin, diciendo que parecía ingenuo. Es adorable, ese es el tipo. ¿El estudio cedió? Anspaugh ganó. Recuerdo haber leído sobre esta batalla de casting años después y pensar en todos los universos alternativos donde Brendan Fraser interpretó a Rudy y todo salió mal. A veces la elección correcta no es la obvia.
es el que te hace creer. Hecho 5. Sean Astin había estado casado con su esposa, Christine, durante exactamente 4 meses cuando comenzó el rodaje en octubre de 1992. Tenía 22 años. Christine se quedó al margen durante la escena culminante del juego final, y Astin la miró antes del gran chasquido, con el corazón palpitando, sin estar seguro de si tendrían otra toma. Años después, admitió, esta película trata sobre mi esposa y yo. La experiencia de hacer esta película trata sobre Christine. Siguen casados hoy en día, más de 30 años después, con 3 hijas. Recuerdo ver esa escena final de niño y solo ver fútbol americano. Ahora, sabiendo que Christine estaba allí de pie en el frío, viendo a su esposo de 4 meses perseguir este sueño imposible, se siente completamente diferente. ¿Rudy se convirtió en su historia de origen? Ese es el tipo de detalle que te hace creer en algo más grande que una película. Hecho 6. La famosa escena en la que Rudy corre hacia el campo, llevado en brazos por sus compañeros, fue filmada durante el entretiempo del partido de 1992 de Notre Dame contra Boston College. 59,000 aficionados reales estaban sentados en las gradas, sin tener idea de lo que estaba sucediendo. Les habían dicho que cantaran, Rudy. Rudy. Las cámaras comenzaron a grabar. Sean Astin corrió hacia el campo con el corazón acelerado y pensando, no te resbales, no hay segunda oportunidad. La multitud estalló. La emoción era real. El canto era real. El miedo de Aston a caer de bruces frente a 59,000 personas, absolutamente real. Todavía recuerdo la primera vez que me di cuenta de que esa escena no se había filmado en un set cerrado con extras. Esas eran personas reales. Ruido real. Hay mucho en juego, una toma. Si Aston hubiera tropezado, si la multitud no hubiera respondido, si el momento hubiera muerto, se habría perdido para siempre. Eso no es magia de película. Esto es un rayo en una botella. Hecho 7. Décadas después del estreno de la película, Joe Montana, que formó parte del equipo de Notre Dame en 1975, lanzó una bomba. En una entrevista, Montana dijo que la escena de la camiseta fue falsa. No hubo cánticos ni camisetas al entrenador. Y su salida en hombros fue sarcástica, no una celebración. Lo llevaron en hombros 3 de los mayores bromistas del equipo. El verdadero Rudy disputa esta versión. Pero las palabras de Montana arrojan una sombra sobre los momentos más emotivos de la película. Recuerdo haber leído las declaraciones de Montana y sentir esa extraña tensión entre Hollywood y la historia. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio. Quizás no importe. La película nos hizo creer en algo. Y a veces la creencia es más poderosa que los hechos. Aún así, es un recordatorio de que incluso las historias más inspiradoras se vuelven confusas cuando se abre el telón. Hecho 8. Pete, el mejor amigo leal de Rudy, que muere en la explosión del molino, era un personaje ficticio compuesto. En realidad, Rudy tenía 2 amigos cercanos que murieron trágicamente antes de ir a Notre Dame. Los realizadores los fusionaron en una sola persona para agilizar la narrativa. Pete se convirtió en el catalizador emocional, la razón por la que Rudy finalmente persigue su sueño. Es un momento devastador en la película, pero es una invención de Hollywood, no de la vida real de Rudy. El dolor fue real. La persona específica nunca existió. Todavía recuerdo que esa escena de la explosión me impactó como un tren de carga cuando era niño. La muerte de Pete me hacía llorar cada vez. Ahora, sabiendo que era un personaje compuesto, no hace que llore menos. Simplemente me recuerda que, a veces, la verdad necesita un poco de ficción para hacernos sentir su peso. El dolor era real. La narración simplemente tenía que encontrar una manera de mostrarlo. Hecho 9. Rudy no tiene ningún hermano llamado Frank en la vida real. Frank, el hermano mayor burlón y destructor de sueños que se burla de Rudy a cada paso, fue creado para encarnar a todas las personas que le dijeron a Rudy que fracasaría. Cada escéptico, cada cínico, cada voz que decía que nunca lo lograrías, se convirtió en un villano compuesto. Frank no era una persona, era un símbolo. Y eso hace que sus escenas sean aún más poderosas, porque Rudy estaba luchando contra todos, condensados en una cara. Recuerdo que odiaba a Frank visceralmente cuando era niño. Esa escena donde le dice a Rudy que está desperdiciando su vida, quería tirar palomitas de maíz a la pantalla. Ahora me doy cuenta de que Frank es cada persona que alguna vez te hizo sentir pequeño. No es real, pero es el personaje más real de la película. Porque todos conocemos a Frank. Todos hemos oído esa voz. Y ver a Rudy demostrar que está equivocado, esa es la catarsis que todos necesitamos.
Hecho 10. Rudy sirvió durante 4 años en los Estados Unidos, Marina durante la Guerra de Vietnam. Trabajó como yeoman en un destructor de comunicaciones, el USS Robert L. Wilson, escoltando portaaviones a través del Atlántico. El entrenamiento básico, dijo después, cambió toda mi vida. La Marina abrió la posibilidad de convertirme en una mejor persona. Pero la película lo borra por completo, saltando directamente de la secundaria a la acería, que en realidad era una planta de energía. Todavía recuerdo el impacto de enterarme de esto. 4 años. 4 años formativos que simplemente desaparecieron. La película hizo parecer que Rudy pasó directamente de la secundaria a perseguir su sueño. En realidad sirvió a su país, creció, encontró disciplina. Esto no es un detalle pequeño. Ese es todo un capítulo de la vida. ¿Por qué cortarlo? Restricciones de tiempo. Enfoque narrativo. Pero eso significa que una de las partes más importantes del viaje de Rudy quedó en el olvido. Uno se pregunta qué más nos perdimos. Hecho 11. Fortune, el jardinero, interpretado por Charles S. Dutton, ofrece uno de los monólogos más poderosos de la película. Le cuenta a Rudy que dejó el equipo de fútbol de Notre Dame porque sentía que no jugaba debido a su raza y se arrepiente de ello todos los días. Luego admite, he visto demasiados partidos en este estadio. Nunca he visto un partido desde las gradas. Es desgarrador. Y aunque Fortune es un personaje ficticio compuesto, Charles S. Dutton improvisó ese discurso en el set. Es de las escenas más citadas de la película. Recuerdo estar en mi aula de secundaria cuando el profesor la representó. Hubo silencio. El dolor de Fortune se sintió tan real porque Dutton vertió su propia alma en él. Esa es la magia de la gran actuación. El personaje fue inventado, pero la emoción, eso fue 100% real. Hecho 12. Sean Astin tomó fotografías Polaroid de sus moretones y heridas desde la cabeza hasta los pies. Quería hacer sus acrobacias hasta que un golpe le dobló el cuello y pidió de inmediato que entrara su doble, pero incluso el doble salió lastimado del rodaje y necesitó cirugía de rodilla. Astin guardaba esas Polaroids en la pequeña casa que compartía, bromeando. Aquí está mi retrato que vale 20 millones y aquí está mi cuerpo lleno de moretones por interpretar a Rudy. La fisicalidad no fue fingida. Astin realmente fue golpeado. Recuerdo haber oído hablar de esas Polaroids y haber imaginado a Sean Astin, recién salido de sus días en los Goonies, completamente destrozado en un campo de fútbol para este papel. Eso es compromiso. Eso no es actuar. Eso es vivir la parte. Cuando lo ves recibir golpes en la película, esos golpes fueron reales. La sangre, el sudor, la cojera, todo es real. Te hace respetar aún más el oficio. Hecho 13. La banda sonora de Rudy, de Jerry Goldsmith, se ha utilizado en 12 trailers de películas, entre ellos Good Will Hunting, Seabiscuit, Spirit, Stallion of the Cimarron y Angels in the Outfield. La canción Tryouts se convirtió en la música preferida de Hollywood para las historias de perdedores. El senador John McCain incluso utilizó Take Us Out como su himno oficial de campaña durante su campaña presidencial de 2008. Goldsmith recibió ovaciones de pie de los músicos del estudio de Hollywood después de las sesiones de grabación. Sin embargo, de alguna manera, la banda sonora nunca fue nominada a un Oscar. La historia de la música de cine lo considera una injusticia. Todavía se me pone la piel de gallina cada vez que suena ese tema. ¿Sabes cuál digo? Esa fanfarria de metales que te dan ganas de atravesar una pared de ladrillos. Goldsmith no solo componía música, él componía esperanza, y el hecho de que se convirtiera en la banda sonora de todas las historias de desvalidos que vinieron después, eso es un legado. Puede que la película fuera sobre Rudy, pero la música empezó a ser sobre todos nosotros. Hecho 14. Jon Favreau y Vince Vaughn tuvieron pequeños papeles en Rudy, su primera gran producción de estudio. Se hicieron amigos en el set. 3 años más tarde, Favreau escribió Swingers en 2 semanas y eligió a Vaughn para el papel del carismático y de habla rápida Trent. La película fue un éxito de culto que impulsó sus carreras. Favreau dirigió Iron Man y creó The Mandalorian. Vaughn fue un ícono cómico. Todo empezó porque 2 desconocidos se conocieron rodando una película de fútbol de Notre Dame en South Bend, Indiana. Recuerdo haber vuelto a ver Rudy años después y ver a Favreau en esa escena de la multitud, pensando, Dios mío, ese es Happy Hogan. Ese es el tipo que construyó el MCU. Y todo se remonta a esta pequeña película deportiva sobre un suplente de 1,68 metros. A veces las carreras más importantes comienzan en el fondo de la historia de otra persona.
Hecho 15. Rudy fue un fracaso en los cines. Recaudó $22,7 millones. Ni siquiera fue la película de fútbol universitario más taquillera de 1993. Ocupó el puesto 69 en taquilla ese año. Sean Astin admitió que Rudy no fue un éxito. No tuvo éxito cuando se lanzó. Pero entonces ocurrió algo. Alquiler de videos, televisión por cable, boca a boca. La película encontró a su público lentamente, de manera orgánica, a lo largo de los años. Para finales de los 90 se había convertido en un fenómeno cultural. Hoy en día, el American Film Institute la clasifica como la 54ª película más inspiradora de todos los tiempos. Todavía recuerdo haber descubierto Rudy en la televisión por cable a las 2 de la mañana, durante las vacaciones de verano, completamente por accidente. Sin marketing, una película que me atrapó. Así nacen las leyendas, no por su estreno, sino con momentos íntimos en hogares del país. Hecho 16. Durante la escena de la basílica, donde el padre Kavanaugh habla con Rudy, dos hombres caminan a través del marco en el fondo. No son extras. Son el padre Theodore Hesburgh, presidente emérito de Notre Dame, y Edmund Ned Joyce, su vicepresidente. Hesburgh era el presidente real cuando el verdadero Rudy asistió a Notre Dame en la década de 1970. El director David Anspaugh les dio un cameo silencioso, una especie de guiño a Notre Dame. Insiders que reconocieron a la leyenda, caminando por su propio campus en una película sobre uno de sus estudiantes. Me encantan detalles como este, de esos que solo notas si estás prestando atención. O si alguien te lo cuenta años después, es como encontrar un huevo de Pascua oculto en tu juego favorito. Hesburgh no necesitaba líneas, no necesitaba un primer plano. Su sola presencia bendijo la película. Eso es respeto. Eso es legado caminando a través del encuadre. Dato 17. En la vida real, Dan Devine fue quien tuvo la idea de dejar que Rudy se vistiera para el partido final. No hubo protesta, no hubo camisetas sobre el escritorio, no hubo un enfrentamiento dramático. Devine aceptó ser retratado como el villano para darle efecto dramático, pero se sorprendió de lo malvado que lo hizo ver la película. Más tarde dijo que la escena de las camisetas es imperdonable. Es una mentira y no es verdad. Devine se sintió traicionado por una película que lo convirtió en el antagonista de una historia en la que en realidad él era el héroe. Recuerdo haberme enterado de esto y sentirme genuinamente triste por Devine. El hombre hizo algo amable y Hollywood lo convirtió en el villano. Ese es el costo de contar historias, a veces. Necesitamos villanos para que los héroes brillen más. Pero la gente real paga el precio. Devine falleció sabiendo que millones de personas pensaban que él era el que se interponía en el camino de Rudy, cuando en realidad él abrió la puerta. Hecho 18. La división cinematográfica NFL Films manejó la acción del fútbol usando solo cámaras fuera del campo, como una transmisión real. El director David Anspaugh nunca entró al terreno de juego, dando a las escenas una autenticidad y realismo superiores a la mayoría de las películas deportivas. No eran actores fingiendo, era fútbol real al estilo NFL Films, crudo y auténtico. Aún recuerdo cuando noté que Rudy se veía distinta a otras películas de deportes. Los golpes se sentían más fuertes, el movimiento se sentía más rápido. No parecía Hollywood. Parecía ESPN. Esto no es un accidente. Se trata de películas de la NFL que aportan lo mejor de sí a una pequeña película sobre un perdedor de 1,68 metros que aparece sin beca. A veces, el mejor truco de magia es hacer que la gente olvide que está viendo una película. Tras el rodaje, Sean Astin conservó la camiseta número 45 de Notre Dame que usó en la película. No era propiedad del estudio, lo robó y los realizadores se lo dejaron como recuerdo. Para Astin, esa camiseta representaba más que un papel. Simbolizaba 4 meses de matrimonio, golpes brutales en el campo y el inicio de su carrera más allá de los Goonies. El verdadero Rudy usó el número 45 en 1975. Sean Astin lo usó en 1992 y en algún lugar de su casa esa camiseta todavía cuelga. Un recordatorio del pequeño que se negó a rendirse. Me encanta la idea de que Astin pase todos los días junto a esa camiseta. Un trocito de Rudy viviendo en su casa. Un recordatorio de que algunos roles no terminan cuando las cámaras dejan de grabar, se convierten en parte de lo que eres. Hecho 20. Daniel Rudy Rediger hace 2 cameos en la película. Primero, aparece en una escena de multitud durante el juego de Georgia Tech
sentado directamente detrás de Ned Beatty, quien interpreta al padre de Rudy. Más tarde su rostro aparece en una fotografía al final de la película. Ruediger estaba en el set constantemente durante el rodaje, y el director David Anspaugh lo coló en el montaje final. Es la manera de Hollywood de decir, esto sucedió, esto es real. Todavía recuerdo la primera vez que alguien me señaló al verdadero Rudy en esa toma de la multitud. Tuve que rebobinar el VHS 3 veces para poder verlo. Ahí estaba, el verdadero tipo, viendo cómo su propia historia se desarrollaba en un campo de fútbol por el que dio todo. Esto no es solo un cameo, es una bendición. El verdadero Rudy Blessing, la película Rudy. Círculo completo. Hecho 21. En 1991, Columbia Pictures compró el proyecto. Luego el presidente Frank Price se fue a Savoy Pictures y su sucesor, Mark Canton, puso a Rudy en marcha a principios de 1992. Savoy ya casi lo rescató, pero los acuerdos con el exterior fracasaron. La fecha de inicio de la producción, octubre de 1992, estaba en peligro. Luego, TriStar Pictures intervino en el último segundo, dando luz verde a la película de $13 millones en septiembre de 1992. Si TriStar no hubiera intervenido, Rudy habría muerto en el desarrollo. Infierno. Pienso en esto todo el tiempo. ¿Cuántas grandes historias casi no se hicieron? ¿Cuántas siguen guardadas en el cajón de algún ejecutivo, esperando que alguien crea en ellas? Rudy, la película sobre nunca rendirse, casi se rindió, pero no fue así. Porque en algún lugar alguien creyó, y esa creencia cambió millones de vidas. Te hace preguntarte qué otros milagros son, aún sí de que suceda. Hecho 22. Kobe Bryant vio a Rudy a los 16 años. Rudy Rudiger reveló más tarde que Kobe dijo que la película lo mantuvo en marcha, una leyenda del baloncesto inspirada en un jugador de fútbol americano de 5 pies 6 pulgadas. Ese es el poder de Rudy. Trascendió el deporte. Se convirtió en una historia sobre negarse a rendirse cuando todos te dicen que no eres lo suficientemente bueno. Kobe llevó esa lección a la NBA. Millones de personas la aplicaron en sus propias vidas. Todavía se me pone la piel de gallina al pensar en Kobe adolescente viendo esta película. La Mamba Negra, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, sentado en algún lugar, viendo a Rudy ser cargado fuera de ese campo y pensando, sí, ese soy yo, ese es el legado. Rudy no solo inspiró a los jugadores de fútbol, él inspiró a todos aquellos que alguna vez se sintieron demasiado pequeños, demasiado lentos, demasiado tarde. Kobe fue solo uno entre millones. Dato 23. El filme cierra con este texto. Desde 1975, ningún otro jugador de Notre Dame ha salido en hombros. Al estrenarse la cinta en 1993, esto era cierto. En los 18 años transcurridos entre Rudy Sack y el estreno de la película, nadie había recibido ese honor. No fue solo un momento emotivo. Fue una anomalía histórica, un gesto tan raro que definió una época. Ser sacado del campo en Notre Dame no era una tradición. Fue el momento de Rudy, y durante casi 2 décadas siguió siendo solo suyo. Recuerdo que ese texto en pantalla me impactó de niño, como un golpe en el pecho. Nadie más. Solo Rudy. En todos esos años, en todos esos partidos, con todos esos jugadores, Rudy fue el único. Eso no es magia de Hollywood. Eso es historia. Hecho 24. En 2011, la SEC acusó a Rudy Rudiger de fraude de valores. Había fundado Rudy Nutrition, una empresa de bebidas deportivas que afirmaba vender más que Gatorade 2-1. Era una mentira. La empresa era principalmente un esquema de bombeo y descarga de acciones que estafó a los inversores por $11 millones. La SEC afirmó que los inversores se sintieron atraídos por el señor, la conocida historia inspiradora de Rudiger, pero se encontraron en una situación que no tuvo un final feliz. Rudy llegó a un acuerdo por $382,866 sin admitir culpabilidad. El desvalido que inspiró a millones se había convertido en el villano de la historia de otra persona. Recuerdo haber leído esta noticia y sentirme realmente desolado. El tipo que nos hizo creer en los sueños resultó estar vendiendo aceite de serpiente. No borra la película, no borra la inspiración. Pero es un recordatorio de que los héroes son humanos. Y a veces los humanos toman decisiones terribles.
Hecho 25. Mides 1,50 metros y nada, 38,50 metros y nada, y no tienes ni una pizca de capacidad atlética. La brutal evaluación que Fortune hizo de Rudy se convirtió en una de las frases más citadas en la historia del cine deportivo. Carlos S. Dutton lo pronunció con una honestidad devastadora y luego continuó: pero tú tienes más corazón que nadie que haya visto jamás. Es la tesis de toda la película, destilada en 2 frases. La historia de Rudy no trata sobre ser el mejor. Se trata de negarse a rendirse cuando eres la persona más pequeña en la sala. Todavía recuerdo a mi entrenador usando esa frase conmigo en la secundaria. 1,50 de estatura y nada de peso. Y me reí porque era verdad. Pero luego dijo: y tienes corazón, chico. Ahí fue cuando lo entendí. Rudy no trataba sobre el fútbol americano. Era para todos, cada persona a la que le dijeron que no valía. Esa línea es nuestro himno. 30 de septiembre de 1974. Elvis Presley llegó al Centro Atlético y de Convocatoria de Notre Dame para un concierto con entradas agotadas. 12,000 aficionados esperaban dentro. Pero según el relato de Rudy Rediger, Elvis estaba sentado en su limusina afuera, paralizado por la timidez de su peso, negándose a continuar. Rudy estaba trabajando como guardia de seguridad esa noche, solo un estudiante tratando de llegar a fin de mes, durmiendo en un armario de almacenamiento en la arena. En entrevistas y en su autobiografía, Rudy afirma que vio al rey del rock and roll atrapado en esa limusina. Así que corrió a su dormitorio improvisado, agarró una de sus camisetas de boxeo de Notre Dame, volvió corriendo y se la entregó a Elvis por la ventana. Minutos después, según Rudy, Elvis subió a ese escenario y actuó. Ya sea que haya sucedido exactamente así o que la historia se haya adornado a lo largo de décadas de charlas motivacionales, una cosa es segura: Elvis sí actuó esa noche. Rudy estuvo allí. Y esta historia se convirtió en la piedra angular del mensaje de Rudy, que un momento de aliento puede cambiarlo todo. El chico que haría historia en el campo de fútbol en 1975 cuenta una historia sobre hacer historia con el rey en 1974. ¿Verdadera o mito? Es la historia más Rudy jamás contada. Un desvalido ayudando a otro. Encuentra el valor para salir a la luz. Y ahí lo tienes. 25 secretos escondidos dentro de la historia de Rudy. Es curioso cómo una película sobre un suplente de 1,68, filmada en South Bend y amada en el país, reaparece cada otoño. Quizás su magia no es el triunfo, sino cómo inspira a nuevas generaciones y a quienes se sienten pequeños o temerosos. Así que la próxima vez que veas a Rudy correr hacia ese campo, sabrás las historias que se esconden en la nieve, esas que nunca muestran en los resúmenes destacados, las que hacen que la leyenda sea real.